Bien, mis amados, en esta mañana yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Digan amén. Amén. Yo soy el primero que digo, yo quiero ser bendecido. Aunque yo soy bendecido por Dios, aunque el amor de Dios y el favor de Dios está conmigo, pero yo quiero aún más y quiero que ese favor permanezca sobre mi vida y permanezca sobre esta casa. Por eso, mis amados, hoy yo los quiero guiar a una fórmula, a un camino, a una vía para ser bendecidos. Y vamos a la palabra de Dios. Hoy vamos a iniciar una serie de prédicas, un estudio del libro del Apocalipsis. El Apocalipsis de Jesucristo. ¿Qué significa Apocalipsis? Significa revelación. ¿Y qué significa revelar? Quitar el velo, sacar a la luz lo que estaba escondido. ¿A cuántos les ha pasado que se les perdió algo en la casa y pasan 1000 veces por el lugar cerca, pero porque estaba tapado por algo no lo vieron? A todos nos ha pasado eso, ¿cierto? De la misma manera pasa con la palabra de Dios. Hay cosas escondidas que están en la palabra y que solo las veremos cuando anhelemos la revelación de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa Apocalipsis? Revelación. No significa ni caos, ni significa destrucción, porque la gente asimila el Apocalipsis con destrucción, con caos. No. El Apocalipsis, la palabra Apocalipsis significa revelación, quitar el velo, sacar a la luz lo escondido. Eso significa Apocalipsis. Bien, entonces esta serie la he titulado El Apocalipsis de Jesucristo. Es decir, la revelación de Jesucristo, lo escondido de Jesucristo que sale a la luz. Vamos allá a la palabra, Apocalipsis capítulo 1, del verso 1 al 3. Apocalipsis 1, del verso 1 al 3, y dice así la palabra: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Verso 3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Oremos. Padre, te pedimos en esta mañana que tu palabra sea poderosa, que sea como martillo que rompe la roca. Señor, que rompa la incredulidad, rompa la dureza de corazón, rompa la apatía, rompa el sueño. Señor, y haya un favor y una gracia especial por querer conocer tu palabra, Señor, y el estudio de este libro precioso. Señor, en el nombre de Jesús, reprendemos la pereza, reprendemos la apatía, reprendemos el espíritu de sueño, de pitón, que coloca adormecimiento en el nombre de Jesús. Y declaramos en esta mañana el favor de Dios para recibir tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, hoy quiero que tú seas bendecido. No solamente es mi anhelo, sino yo quiero ver con mis ojos que tú eres un bendecido. Y aquí hay una fórmula en este libro para ser bendecido. En este libro hay una bendición. ¿Cuál libro? El libro del Apocalipsis. Hay una bendición especial para aquellos que se interesan y estudian el libro del Apocalipsis. Mira lo que dice el verso 3. Bienaventurado, bendecido, afortunado, dichoso. ¿Quién? El que lee, el que oye y el que guarda las palabras de esta profecía. Es decir, el que lee, el que oye y el que entiende las palabras de esta profecía. Diga conmigo: tengo que oír, leer y entender la profecía. Esto es poderoso. ¿Por qué? Porque cuando no la entendemos es cuando el enemigo, con sutileza y con los falsos profetas, nos hace desviar del camino. Ahora, mis amados, el libro del Apocalipsis a menudo es ignorado, a veces es debatido, a veces no se toma en cuenta. Las personas leen hasta Judas y ahí dicen: no,
allá no, eso hay unos símbolos que yo no entiendo, mejor no lo leo. Y la gran mayoría de la iglesia no ha leído el Apocalipsis porque se llenan de temor, de un miedo, de enfrentarse a una verdad que es una verdad hermosa cuando lo entendemos conforme la palabra de Dios. Ahora, Dios dice que este libro es una bendición. ¿Cuántos creen que Dios es veraz? ¿Cuántos creen que Dios no miente? Él no miente. Si Él dice que si estudiamos el libro del Apocalipsis vamos a ser bendecidos, así es, como dice la palabra, hecho está. Somos bendecidos cuando nos interesamos por leer esa Biblia. Ahora, algunos se han rendido para leer el libro del Apocalipsis. Otros sienten miedo por el simbolismo que hay en el libro. Pero hay otros que dicen que el libro del Apocalipsis ya se cumplió en el año 70. Esto simplemente es por información. Que el diablo no utilice esta información para minar tu mente. No, algunos fariseos, porque es la misma doctrina de los fariseos, dicen que ya se cumplió en el año 70. Y ellos ignoran que el libro del Apocalipsis fue escrito en el año 95. ¿Cómo se iba a cumplir si ya fue después de que sucediera? Entonces, mis amados hermanos, dice la palabra que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Qué quiere decir eso? Esto siempre nos impacta. ¿Por qué en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará? No es que no conocen a Dios, no es que no conocen la palabra, pero dejan a Dios a metros. Estas personas no disciernen los tiempos ni las temporadas en que estamos viviendo. El libro del Apocalipsis es la clave para entender la temporada que estamos viviendo. Yo sé que después de esta palabra tú vas a sentir un vivo gozo y deseo por anhelar la revelación de este libro. Ahora, mis amados, si quieres una bendición, Dios te dice, aquí está. Este es el libro, léelo, guárdalo, entiéndelo y guárdalo en tu corazón y serás bendecido. Y dice aún más, hay de aquel que le añada, o hay de aquel que le quite, o hay de aquel que lo deforme. Ahora, mis amados, ahora sí vamos al tema, a lo que nos interesa. ¿Cuál es el tema central del libro? ¿Será la bestia? ¿Será el leopardo? ¿Será estos símbolos? ¿Cuál es el tema central? Pues lo dice en el verso 1. ¿Ay, qué dice el verso 1? Por favor, proyectémoslo, si podemos hacerlo. ¿Qué dice? La revelación de Jesucristo. ¿De qué se trata el libro del Apocalipsis? Diga conmigo, de mi amado Jesucristo. De eso se trata el libro del Apocalipsis. La revelación de Jesucristo. El velo es quitado para que nosotros contemplemos a Dios en su gloria y veamos a Jesucristo glorificado. Ahora, la revelación de Jesucristo. Entonces, ¿de qué se trata este libro? Pues trata acerca de Jesucristo. Jesús es el héroe de la Biblia. Desde el Génesis al Apocalipsis, siempre que leemos la Biblia vamos a encontrar a Jesús, porque es un libro acerca de Jesucristo. Desde Génesis hasta el Apocalipsis vemos revelado en la palabra de Dios a Jesucristo. Porque la Biblia nos presenta a Jesucristo. Se trata de Él, de nuestro amado Salvador. Él es la revelación de Jesucristo. Ahora, algunos se interesan por la profecía, ¿no? ¿No ve que a algunos le impacta? Y los alacranes, y la bestia, y el cosa, y esto por aquí. Y tratan de buscar el significado a estos símbolos. Pero están más interesados en las cosas que van a suceder que en aquel que va a venir. Diga conmigo, yo estoy más interesado en aquel que viene pronto. Ese es que nos interesamos, no en las cosas que van a suceder. Mi amado, mientras estamos aquí, muchas cosas están pasando en el mundo. Muchas cosas difíciles, duras. Pero a nosotros nos debe interesar más es el que va a venir.
Recuerda que dijo Jesús: yo soy el que es, el que era y el que ha de venir. Aleluya. Ahora, ¿cuál es el propósito de este libro? Sigamos con el verso ahí 1, proyectémoslos. Mire lo que dice el propósito. La revelación de que Dios le dio, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar ¿a quién? A sus siervos. Entonces, la revelación ¿para quién es? Diga conmigo: para sus siervos. Yo pregunto en esta mañana: ¿cuántos aquí son siervos de Jesucristo? Amén. Esto es poderoso que tú lo entiendas. Note la palabra ciego, porque en griego que fue escrito este libro es la palabra douloi, que significa esclavo. Escúchalo bien. Pero no cualquier esclavo, sino un tipo de esclavo que había quedado en libertad, pero que regresaba a su amo y decía: no quiero ser libre, quiero ser tu esclavo, quiero quedarme contigo, yo te amo, mi Señor. Este esclavo quedaba en libertad y decía: no, mi Señor, me has tratado tan bien, me has tratado con misericordia, me has amado, me has socorrido, que yo no quiero irme, déjame aquí porque yo quiero seguir siendo tu siervo, quiero seguir siendo tu esclavo. Para ellos son el libro del Apocalipsis. Por eso la gran mayoría no entienden el libro del Apocalipsis. Porque el libro del Apocalipsis, ¿para quién es? Por favor, proyectemos el verso, no lo quitemos ahí. Mire lo que dice: para manifestar ¿a quiénes? A sus siervos. El libro del Apocalipsis no es para el impío. El libro del Apocalipsis no es para el pagano. El libro del Apocalipsis no es para aquel que dice ser cristiano, pero no lo es. El libro del Apocalipsis es para aquel que es siervo de Jesucristo. Ahora, mis amados, esos somos nosotros. Nosotros somos siervos de Jesucristo. Somos esclavos de Jesucristo. Le decimos: nosotros te amamos a ti. Él nos convenció. No hay otro camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. Nadie va al Padre sino por Jesucristo. Él nos convenció. El mejor lugar para estar es estar en Jesucristo. Ahora, ¿eres tú esclavo de Jesucristo? ¿Eres tú siervo de Jesucristo? Si tú dices: no soy esclavo de Jesucristo, yo quiero ser libre, estoy decidiendo, miro a ver quién me da más, si este o aquel, le aseguro que si tú dices que no eres esclavo de Jesucristo, no entenderás el libro del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis es un libro escrito para los esclavos voluntarios de Jesucristo. Para ellos son el libro del Apocalipsis. Ahora, si tú no eres un esclavo de Jesucristo, tú no tienes ningún derecho de esperar entender este libro, porque es un misterio para ti. Pero tú dices: Señor, yo soy siervo, o yo me someto a ti, me someto a tu voluntad. Déjame decirte que Dios te revelará ese libro y vas a ver cosas muy claras y poderosas para tu vida. Ahora, Apocalipsis es la revelación de Jesucristo a sus siervos. Si tú eres siervo de Jesucristo, no vas a estar en oscuridad, tendrás la luz y podrás ver la luz de Jesucristo alumbrando tu vida y alumbrando este tiempo y entendiendo los tiempos que Dios tiene reservados solamente para su remanente. Ahora, mira lo que Dios nos manda. Dice: óyelo, léelo, guárdalo en tu corazón. ¿Qué quiere decir? Guárdalo en tu corazón, entiéndelo. Y Dios promete que tú vas a ser bendecido. Ahora, no solo hay una promesa consoladora, sino también hay una profecía certera. Mira lo que dice el verso 3. Por favor, proyectemos el verso 3. Mire lo que dice en el verso 3. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿El tiempo de qué? De su venida. ¿Cuánto falta? ¿Qué dice este versículo? Está cerca. La venida de Jesucristo está cerca. Esta es una profecía certera.
De pronto no será de inmediato, pero está cerca de ti. Ahora, ¿cómo poder entender este libro? ¿Cómo poder entender? Lo hermoso de la palabra de Dios es que ella misma se explica, ella misma nos muestra y ella misma nos revela. Muchos de los simbolismos que hay en el libro del Apocalipsis, en el Antiguo Testamento también están y nos resuelve la pregunta. Ahora, hay una llave, hay una clave que abre este libro y está en el verso 19. Vamos al verso 19, lo que dice. Dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Entonces, ¿de qué se trata el libro del Apocalipsis? Diga conmigo de tres cosas. ¿Cuáles son? Escribe las cosas que ha visto, las cosas que son y las cosas que serán después de estas. Ahora, número uno, escribe las cosas que has visto. ¿Qué vio Juan? En el capítulo 1, Juan ve a Cristo glorificado. Es decir, las cosas que has visto están en el capítulo 1. Todo lo que está en el capítulo 1 es lo que Juan vio y lo escribe. Ahora, escribe las cosas que son. Las cosas que son están en el capítulo 3 y 4. ¿Cuáles cosas que son? Las cosas que se inician en el Pentecostés y terminan con el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, estas cosas que son iniciaron con un de repente. Recuerda que dice que estaba allí en el aposento alto 120 personas esperando. Aunque a cuántos se le apareció Jesús, dice Pablo, después de resucitado, como a 500. Pero de esos 500 solamente habían 120 ahí esperando esa promesa. ¿Cuántos están aquí que son de esos 120? Que dicen, yo estoy esperando el cumplimiento de la palabra del Señor. Aleluya. Entonces, mis amados, miren lo hermoso que dice. Las cosas que son se iniciaron con el Pentecostés y terminarán con el arrebatamiento. Iniciaron con un de repente, dice, y de repente fueron llenos del Espíritu Santo y terminarán con un de repente estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado, y de repente habrán 5 en una familia, 2 serán tomados y 3 serán dejados. Viene con un de repente. Eso es lo que llamamos la era de la iglesia o la dispensación de la gracia, que se inició en el Pentecostés y termina cuando, diga conmigo, en el arrebatamiento. Ahora, y número 3, escribe las cosas que han de suceder. Escribe las cosas que han de ser. Y las cosas que han de ser comienzan en el capítulo 4 hasta el 22 y parten de después del arrebatamiento hasta el gobierno eterno de Jesucristo, cuando gobernaremos con Él por la eternidad. Ahora, el plan de Dios comenzó en Génesis y llega a su culminación en el Apocalipsis. En Génesis tenemos la creación de los cielos y de la tierra, pero en Apocalipsis vemos la creación de cielos nuevos y tierra nueva. En Génesis tenemos el paraíso perdido y en Apocalipsis el paraíso recuperado. En Génesis el hombre no puede tomar del árbol de la vida, pero en Apocalipsis es invitado a hacerlo. En Génesis vemos el comienzo del dolor, del quebranto, del sufrimiento y del llanto y de la muerte, pero en Apocalipsis ya no habrá más enfermedad, ni dolores, ni lágrimas, ni muerte, porque todo eso es cosa del pasado. Aleluya. Apocalipsis 1:19. El verso clave para entender el Apocalipsis, este libro. Escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que serán. Ahora, recuerda, ¿dónde estaba Juan cuando escribió este libro? Estaba en la isla de Patmos, pero no estaba de vacaciones. Estaba ahí preso por causa del Evangelio y por causa de Jesucristo. Y allí fue donde Dios le dio esa revelación preciosa del Apocalipsis. Ahora, mis amados,
El Apocalipsis 1:10 dice Jesucristo: yo soy el alfa y la omega. Soy el primero, el último. En otras palabras estoy diciendo: soy la A y la Z. Soy el comienzo y soy el final. Y le dice a Juan: escribe lo que ves. Ahora, ¿y para qué? Dice: escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Para quién es el libro del Apocalipsis? Para las iglesias, para el pueblo de Dios, para los siervos de Dios. No son para los impíos. Ellos no entienden. Se burlan, se mofan. Ahora, vayamos al verso 12, al 16. Dice la palabra que Juan estaba escuchando una voz. Estaba escuchando una voz que le estaba diciendo lo que hemos comentado. Pero mire lo que dice en el verso 12. Dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como el horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Dice Juan: vi uno semejante al Hijo del Hombre. Eso significa que hay uno semejante al Hijo del Hombre allí en la gloria. Jesucristo, quien es Dios mismo, que llevó su humanidad hasta el cielo y es para siempre Hijo de Hombre, para recordarnos que si Él es Hijo de Hombre y vive por la eternidad, nosotros también como hombres viviremos por la eternidad con Él. Ahora, mis amados, la hora del Señor será cuando descendiendo de su gloria se muestre. No como vino la primera vez, vino como el carpintero de Nazaret, vino como el profeta, pobre, humilde, manso, lleno de amor. Sino esta vez vendrá en su segunda venida como el exaltado y glorificado Jesucristo. ¿Cómo son sus cabellos? Dice: como la nieve, debido a su santidad, blancos. Sus ojos como llama de fuego, que lo escudriñan todo y penetran hasta lo más profundo del corazón. Sus pies como bronce bruñido. El bronce es un símbolo de juicio en la palabra de Dios. Y su voz rugiente como cataratas. No admite argumento ni discusión, porque viene glorificado, viene como león, viene a juzgar. Ahora, mis amados, mira lo que dice Apocalipsis 17 y 18. Está hablando Juan y le dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas. Por eso, cuando tú quieras sentir miedo, cuando quieres leer la palabra, porque el sentir miedo, sentir agobio, rechazo por la palabra de Dios, es una señal de influencia demoníaca en una persona. Por eso, recuerda que si sientes miedo o temor, es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y Dios te dice: no temas, no tengas temor. Los juicios de la Biblia no son para los obedientes, sino para los desobedientes. Ahora, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aleluya. No temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. ¿A quién se refiere? Jesucristo. Mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y qué tengo? ¿Qué tiene Jesucristo? Tiene las llaves de la muerte y del Hades, de la muerte y de la sepultura. Es decir, esto poderoso para entenderlo en este tiempo, mis amados. El único
que dice quién se muere y quién vive es Jesucristo. Él es el que tiene el poder. No el mundo, no la ONU con sus leyes que imparte para todo el mundo. Por ejemplo, que las personas tienen derecho a morir dignamente. Mi amado, eso es diabólico. El único que tiene el derecho, que tiene las llaves, que tiene la autoridad para decir quién vive o quién muere es Jesucristo. Y el único que tiene el derecho a condenar es Jesucristo. Porque Jesucristo será el que condenará. Él con su sangre nos limpió, nos salvó. Pero Él con la espada aguda que sale de su boca condenará y algunos mandará al infierno. Ese es Jesucristo. El que es amor, pero es fuego consumidor. Pero el Jesucristo de los religiosos, el Jesucristo de la religión, el Jesucristo de los paganos, es un Jesucristo solamente amoroso, que no hace mal a nadie. Y sí es cierto, Jesucristo murió por nosotros para darnos vida y una vida en abundancia. Pero llegará un momento que Él juzgará a todos los hombres, incluyéndote a ti y a mí, por las cosas que hayamos hecho. Y dará coronas y premios a su remanente. Y a otros los mandará al castigo, al lago de fuego, por la eternidad. Mis amados, nadie tiene derecho a decir yo me muero, yo me quito la vida. Nadie tiene derecho a disponer la vida de un bebé que está en el vientre de una madre. Nadie tiene derecho a disponer. Ese es el espíritu de este tiempo. Es el espíritu de esta era. Son las leyes que a través del mundo se van expandiendo y cada día los países aceptan más esto. Por eso, mis amados, es una persona que toma esta decisión. No conoce a Dios. No conoce la palabra de Dios. No conoce lo que Dios tiene determinado en su palabra. Jesucristo es el único que tiene poder de dar vida y de quitarla. Es el único, no el médico, no una inyección letal. Es Jesucristo. A algunos les gustaría la eutanasia para huir de los problemas, para huir de las deudas, de las situaciones difíciles. Déjeme decirle que tenemos un Dios poderoso que obra, un Dios poderoso que sana, un Dios poderoso que liberta, un Dios que es el dueño del universo y quien me dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Mis amados, hay momentos difíciles y hay momentos complicados donde las personas parten a la eternidad y sufren por varios años. Y una de ellas fue mi hermana. Ella murió, partió a la eternidad hace unos años atrás. Y tuvo tiempos duros con una enfermedad, como 25 años. Pero los últimos 2 y 3 años que se la pasó en cama y en el hospital, la gente iba y salía llorando. Porque ella lo reconfortaba. Porque Dios en ese sufrimiento le estaba dando un ministerio y hablándole a la gente. Por eso, mis amados, aún en el sufrimiento, escuchamos la voz de Dios. Y Dios nos está mostrando, nos está diciendo algo. Y nos está hablando porque Él siempre nos habla. Y siempre nos muestra. Recuerda, Jesucristo es el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. De la muerte y de la sepultura. Él es el que da vida. Y Él es el que le decide quién muere y quién no muere. Ahora, para entender un poquito más los símbolos y para que tú descanses y digas: ay, es que son símbolos. Dice Apocalipsis 1:20, dice: el misterio de las 7 iglesias que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Recuerda que él vio una visión. Primero una voz que le hablaba y luego miró hacia atrás y vio la visión donde vio a Jesucristo en toda su gloria. Dice que tenía en su mano derecha 7 estrellas y había a su alrededor 7 antorchas.
Y mire aquí, Jesús ya no empieza a dar simbolismo. Dice aquí, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Entonces, esas 7 estrellas, ¿a qué se refiere? A los pastores, a los líderes de estas 7 iglesias. ¿Cómo Dios lo llama? Ángeles. Para Dios, los hombres de Dios son ángeles. ¿Cómo tú te atreves de murmurar de un hombre de Dios, de hablar de un hombre de Dios? En esos días escuchaba un audio, ojalá que tú lo escuches, de un hombre que murmuró, despotricó de un hombre de Dios y ahora salió a pedir perdón. Dijo, perdóneme, Dios me trató muy fuerte, casi pierdo la vida y casi pierdo la familia. Perdóneme porque yo dije esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y algunas personas no suben esos comentarios a las redes sociales, pero son muy murmuradoras de los hombres de Dios. Dios los dice, son mis ángeles, son mis escogidos. Y el próximo domingo vamos a ver que no todos estaban caminando bien. No todos estaban haciendo lo correcto, pero para Dios eran sus ángeles, eran sus escogidos. Por eso no te metas con los ungidos de Jehová, porque tú también eres un ungido de Dios. Ten mucho cuidado con eso. Porque el único que tiene derecho a juzgar y que conoce el corazón de las personas es Dios. Nosotros hablamos por lo que vemos, pero Dios habla por lo que hay en el corazón de cada persona. Por eso, ten mucho cuidado con eso. Mis amados, entonces dice aquí, las 7 estrellas son los ángeles. Entonces, cuando vemos en la palabra de Dios que habla de estrellas, ¿de qué está hablando? De personas. Recuerda cuando Dios habla a Abraham y le dice, sal de tu carpa, sal de tu tienda y mira las estrellas. Dice, así serán tus hijos. Es decir, cuando la palabra de Dios habla de estrellas figuradamente, ¿de qué está hablando? De personas, del pueblo de Dios, de sus escogidos. Y en este caso hay algo bien específico, 7 ángeles, porque el 7 es el número perfecto, el número de la perfección de Dios, de la plenitud de Dios. Está diciendo, estoy hablando de mi iglesia, pero no solamente se refiere a los 7 ángeles que habían en aquel tiempo, sino a todos los ángeles, a todos los hombres de Dios que ministran en todo el mundo, con todos nuestros errores y dificultades. Pero para Dios somos ángeles, como tú también eres un ángel para Dios. Ten cuidado eso, porque algunos, mis amados, no prosperan en la vida porque son muy murmuradores. La murmuración detiene la vida y se meten en problemas y hablar de cosas que ni conocen ni saben. Y eso detiene la bendición de Dios. Y Dios está diciendo aquí, los 7 candeleros de oro son las 7 estrellas, son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Aquí está hablando de 7 candeleros, de luces, ¿cierto? Está hablando de iglesia. Recuerda que nosotros somos la luz del mundo, para que alumbre la luz de la humanidad, la oscuridad de la humanidad, para que alumbre los ojos de los hombres y para que podamos entender esta parte. Mis amados, entonces yo comparto con esto poderoso. Vamos a dejar hasta aquí. Esta es la introducción preciosa al libro del Apocalipsis de Jesucristo. Recuerda que hay una bendición. Bendecido aquel que lee, oye y entiende esta profecía. El libro del Apocalipsis. Por eso yo te invito a esta aventura. Vas a ser bendecido, vas a entender muchas cosas y el diablo ya no te va a engañar más. No va a colocar ni temor ni miedo cuando escuche los símbolos que hay allí en este libro. Por eso, mi amado, te invito a que anheles ser bendecidos, porque la bendición es para todos.
La bendición es para todos. No te lo pierdas. Métete en esa revelación, entiende la palabra de Dios y podamos entender los tiempos que estamos viviendo, la hora en el reloj de Dios, lo que está pasando ahora.